Muy bien, vamos por favor. Que tenemos que redimir el tiempo. Ya le regalé 10 minutos de más. ¿Les gusta, hermanos? ¿Vamos bien? A ver, el resto, ¿les gusta? Vamos bien. Quiero compartirte algunos principios. Perdónenme que voy a ver los títulos solamente, no me voy a meter mucho en el contenido porque 10:30 tengo que terminar. Y sí, hay que ser responsable con el horario. Igual se lo llevan y lo estudian tranquilos esto. ¿Está bien? Miren, a partir de la página 8 yo te pongo ahí principios importantes sobre el oficio del profeta y su cumplimiento en los 5 ministerios. Arranco diciéndote algo que te dije cuando estamos terminando el bloque anterior. Ningún profeta puede funcionar aislado, porque Dios configuró un cuerpo, Dios estableció un cuerpo. No hay profeta sin cuerpo. ¿Está bien? Tiene que ser parte de un cuerpo. Entonces lo dice, ¿cuáles son los principios que lo modulan, que lo manejan, bajo los cuales tiene que funcionar en relación con los 5 ministerios? Entonces te pongo ahí, página 8. Número 1, profeta es aquel a quien Dios llama como profeta. ¿Verdad? Número 1, profeta es aquel a quien Dios llama como profeta. Y hay algunos ejemplos que te puse ahí. Por ejemplo, sobre Elías vino un llamamiento directo. Aparece en el capítulo 17 de Primera de Reyes Elías, y dice: entonces Elías Tisbita fue y se presentó delante del rey Acab. Antes no decía ninguna referencia de Elías. Entonces hay un caso donde hay uno que es llamado por determinación directa, como el caso de Elías, y hay otro, punto B, donde el manto se volcó sobre él. ¿Está bien? Es el caso de Eliseo, que lo contábamos en el bloque anterior. Número 1, recuerde esto: profeta es a quien Dios llama y aparta para el oficio profético. ¿Verdad? Número 1. Vamos a la segunda. El profeta es reconocido por sus apóstoles, por sus ministros y por la iglesia a la que pertenece. Ningún profeta será nombrado como tal, habilitado como tal o apartado como tal por una congregación que no sea la suya, y por una compañía que no sea la suya, y por un cuerpo ministerial que no sea el suyo, porque sería un desorden. ¿Está bien? Dios habilitará un cuerpo ministerial, Hechos capítulo 13, los cuales te verán, te direccionarán, te apartarán, te ungirán y te enviarán. Dígame alguien amén. ¿Está bien? Entonces, ni bajo ningún otro formato. Número 2, el profeta es reconocido por su equipo apostólico, por los ministros y por la congregación a la cual pertenece. ¿Verdad? Número 2, de vuelta a la página, vamos a la 9. Número 3, el profeta tiene su tiempo de desarrollo y de inserción. Paso a paso, cada cosa a su tiempo. Nunca acelere los procesos de Dios. Nunca. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Deje que Dios forme lo que tiene que formar. Deje que Dios moldee su carácter. ¿Está bien? Dígame amén, por favor. A ver, quiero que me entienda bien. Deje que Dios forme el ministro que Dios levantará con usted. Deje que Dios lo haga. Deje que Dios trabaje. Deje que Dios opere en sus tiempos. Número 3, el profeta tiene su tiempo de desarrollo y de inserción. Yo dentro de ese punto, los últimos 2 párrafos te pongo, hay un tiempo específico marcado por Dios. Entonces usted no acelere los tiempos. Yo te pongo, no te anticipes. No estás autorizado a anticiparte ni a meterte en un terreno para el cual todavía uno no es competente. No se meta en problemas, no se meta en camisa de 11 varas, no quiera hacer algo que todavía no es. ¿Está bien? Ahora, número 4. El profeta se necesita por su poderosa sensibilidad con Dios para la congregación. Un profeta tiene
en su ministerio, en su haber, la capacidad de tener una sensibilidad que la gente común no tiene. Sensible a los tiempos de Dios, sensible a la revelación de Dios. El profeta tiene una sensibilidad en su espíritu agudizada que la gente común no la tiene. Por eso necesitamos profetas de este nivel en la iglesia local. ¿Me está entendiendo esto, verdad? Los necesitamos por su poderosa sensibilidad en lo que a Dios y la revelación que viene de Él corresponde para nosotros en este tiempo. Número 5, el profeta es un receptor de la guía espiritual para el pueblo de Dios. Esto lo puede confirmar en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice que el pueblo pereció por falta de revelación, dice las versiones antiguas de la Escritura. La Reina Valera dice: el pueblo pereció por falta de conocimiento. La versión Kadosh hebrea dice: el pueblo pereció por falta de revelación. Entonces necesitamos revelación de Dios, manifestación de Dios, la impronta de Dios que viene por su Espíritu a través de sus ministros y entre ellos los profetas de oficio. ¿Me entendió? Dígame amén, por favor, a ver. Amén. Estamos bien, ¿verdad? Da vuelta a la página, vamos a las 6. Página 10, punto número 6. El profeta es utilizado por el Espíritu. Yo hoy te mencioné hacia el pasar que a veces nunca usted tenga un problema con un profeta por una cuestión personal, porque el profeta es un conducto directivo del Espíritu. ¿Está bien? Entonces uno a veces no tiene un profeta. El profeta me dijo algo que no quiero escuchar. No es una cuestión que tenga que ver con lo personal. Yo te pongo ahí: el profeta es utilizado por el Espíritu Santo de Dios a través de sus cuerdas vocales con un propósito: la edificación del cuerpo. Edificar a su iglesia, la edificación del cuerpo. Primera de Corintios 14:3 te decía hoy: Dios llama un profeta, establece un profeta para consolar, para edificar y para exhortar, para ninguna cosa fuera de ahí. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Número 6, el profeta es utilizado por el Espíritu para edificar a la iglesia. Ahora, dentro de este oficio de edificación, usted va a ver que operan los dones también. Y cuando los dones operan, yo te pongo en este punto, un ministerio u oficio profético también tiene habilitado el fluir alguno de los dones. Cuando Dios te da un oficio como profeta, o en algún ministerio Dios te da un oficio específico para que usted se aboque a trabajar en ese oficio que Dios te dio, hay dones asignados para tu oficio, como por ejemplo la palabra de sabiduría. Cuando uno lee 1 Corintios 12, se encuentra que dentro de los dones que hay uno de esos dones que tiene relación con el oficio ministerial del profeta. Por ejemplo, en la palabra de sabiduría, te puse ahí en el libro: revelación sobrenatural del Espíritu de Dios concerniente a un propósito. Eso significa, o eso es una palabra de sabiduría que sobresale en cuanto al conocimiento de Dios por encima de lo normal. Otro de los dones asignados, palabra de ciencia. El don como palabra de ciencia es una revelación específica sobre hechos, sobre personas o aún sobre escenarios puntuales. ¿Está bien? Se revelan cosas que sucederán, obviamente, antes de que acontezcan. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, son dones asignados a oficios como el del profeta, por ejemplo. Te puse uno más ahí: discernimiento de espíritus. Otro de los dones que están expuestos en 1 Corintios 12, conocimiento profundo, sobrenatural, que le permite discernir y ver el mundo espiritual, el campo espiritual, los aires celestes, con una facilidad que no la vemos nosotros quizás en el plano natural. ¿Me está entendiendo? Entonces, a un oficio asignado para la edificación de la iglesia, hay dones que se asignan y que tienen relación con ese oficio: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, por ejemplo. ¿Me explico, hermanos? Vamos, número 7. El profeta es un receptor de la revelación divina
siempre relacionado con los tiempos, relacionado con escenarios, con lugares, con señales y con planes para hombres y para mujeres. Te lo digo de nuevo. Número 7, el profeta tiene una capacidad de revelación divina concerniente a tiempos, a lugares, a señales y a planes que Dios tiene, ya sea con hombres o también con mujeres. Podés anotar ahí, está anotado, 1 Reyes capítulo 17, había una asignación sobre el rey Acab y dice que se presentó Elías delante del rey Acab con un proyecto de Dios de detener la lluvia, y dice que Elías fue y se presentó delante de Acab y le dijo: vive Jehová de los ejércitos, oh rey Acab, que no lloverá en esta tierra a menos que del cielo venga sobre mi vida de nuevo una palabra de revelación. Y no llovió durante más de 3 años, hasta que Acab empezó a preocuparse y dijo: anden a llamar al profeta ese que quiero que venga para acá. Y cuando ya escuchó Elías que lo estaban empezando a buscar a ver qué pasaba, que no llovía, dice que subió al monte y que Dios le dijo: mira lejos, y vio una nube, ve y anúnciale a Acab que el agua está viniendo. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces te pongo ahí, el profeta es un receptor de revelación divina que tiene que ver con escenario, con tiempos, con lugares, momentos y hasta con planes específicos sobre personas. ¿Está bien? Mire, número 8, el profeta debe ser levantado porque realmente es un radar para la congregación, por su sensibilidad, por su capacidad de revelación, porque el profeta tiene, miren, un minuto te pongo ahí, tiene los sentidos agudizados, tanto el profeta audible, que es el que escucha, como el profeta vidente, que además de escuchar es el que ve, tiene los sentidos agudizados, tiene su sensibilidad agudizada en cuanto a la revelación. Entonces uno dice: ¿lo necesitamos en la iglesia local? Claro que lo necesitamos. Tiene sus sentidos agudos y nos sirve en cuanto al direccionamiento que deberá tomar la congregación. Por eso uno lo necesita. ¿Estamos de acuerdo con esto? Dígame quién amén. A ver, vamos a la 11. Verdad número 9. El profeta debe estar en la iglesia porque es una persona autorizada. Y te pongo dentro de ese punto: la autorización viene de Dios. La primera autorización viene de Dios. Un apóstol, un pastor, un ministro, un maestro, como en Hechos 13, vamos a discernir a un profeta porque Dios nos reveló que hay un profeta, Dios nos mostrará un profeta, pero para cuando Dios te muestre un profeta, primero puso un llamado y una habilitación sobre él, y por lo tanto la autoridad, te pongo ahí, la autorización viene de Dios. Dígame amén, a ver. Amén. Verdad número 9. Verdad número 10. El profeta debe estar en la iglesia y en el ministerio apostólico porque su trabajo, su oficio tiene autoridad y está revestido de dones, de señales y de milagros. Si usted se mete a estudiar la vida de los profetas, sobre todo en el Antiguo Testamento, se va a ver que fueron hombres poderosamente usados a través de señales y de milagros. Entonces necesitamos un profeta porque es hacedor en su ministerio de señales, de dones específicos, de operaciones, de milagros. Es parte de su ministerio y de su habilitación. Entonces los necesitamos. Número 10. Número 11. El profeta debe estar en la iglesia local porque en su oficio operan visiones, en su oficio operan sueños y en su oficio opera la revelación. Entonces lo tenemos que tener. Cuando uno tiene un sueño, uno tiene una visión, uno tiene una revelación, necesitamos un profeta que discierna, que entienda y que pueda darnos la aplicación del sueño que uno tuvo. Si no, acuérdense de Daniel, yo no te lo puse ahí, pero anote por favor ahí en el libro, póngalo un costadito, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 4, 5 también.
un hombre que tuvo sensibilidad y discernimiento, que podía ver, descifrar los tiempos, Daniel fue un hombre que podía interpretar sueños, podía interpretar una visión. Nabucodonosor le dio la visión y él le dijo, la visión significa esto y esto. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces necesitamos los profetas porque en su ministerio operan las visiones, operan los sueños y opera la revelación. La misma esencia tuvo José cuando José tuvo en el palacio aquel famoso sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. ¿Se acuerdan, verdad, de eso? Allá por Génesis 39, 40, 41, por ahí está. Dice que le trajeron en un sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y él dijo, serán 14 años, los primeros de mucha abundancia, los segundos de mucha hambruna, lo que junte los primeros años tendrán para la segunda etapa. Un hombre con una capacidad de interpretación y de explicación y aplicación de los sueños y las visiones. Esto opera en el ministerio del profeta. Lo necesitamos en la iglesia. Verdad número 12. El profeta debe estar en la iglesia porque tiene la habilidad para discernir y para descifrar misterios de Dios. Tiene una conexión con el cielo y tiene una habilitación tan grande. Ahí te puse a Daniel en ese punto. Tiene una conexión y una habilitación hacia el cielo y una capacidad de interpretación tan grande que son útiles a la hora de discernir un misterio. Cuando uno no tiene una explicación a algo, pídale al profeta que ore, que se plante delante de Dios, que busque la revelación, y el profeta le dará la explicación a ciencia cierta de lo que usted no entiende, lo que yo no entiendo. ¿Está bien? Entonces uno dice, lo necesitamos en la iglesia por su capacidad. Vamos a la página 12. Verdad número 13. Un profeta debe estar en la iglesia porque lleva adelante un ministerio de guerra espiritual y de adoración profética. Te lo digo de nuevo, verdad número 13. Un profeta tiene que estar en una casa ministerial. Lo necesitamos porque su ministerio tiene una connotación muy estrecha con la guerra espiritual y con la adoración profética. Te puse un caso en la Biblia que es el de Josafat. ¿Se acuerdan de Josafat? Segunda de Crónica, capítulo 20. Bueno, este rey que fue lo primero que quiso poner en la línea de batalla, que fue lo primero que quiso poner. Y los guerreros, uno dice, si vamos a pelear, pongo los guerreros. Y Dios le dijo, no pongas solamente los guerreros, aquellos salmistas que tengan en el grupo, ponelos adelante, que hagan una adoración con proclamación. Escuche esto, Dios le dijo, le dio un diseño a Josafat, pone la línea de batalla en el frente, salmistas con una adoración, que contengan una proclamación profética, y ponete a descansar que yo haré. Eso dice Crónicas capítulo 20. Entonces necesitamos un ministerio que contenga a gente con oficio profético, porque su ministerio profético desata guerra espiritual, libera los aires y establece una adoración profética que lleva al pueblo a un nivel de victoria a través de la adoración. Amén. Dígame alguien amén, che, a ver. Están ahí callados y me miran. No esté tan quieto, dígame amén con ganas. Mirá el día que un profeta de oficio te lleve a ti a un momento guerrero en el medio de la adoración, donde usted termine en el medio de una manifestación declarando una voz profética en cuanto a victoria para la congregación. ¿Por qué no? Si Dios lo puede hacer contigo, decirle que tenés al lado, eso es para vos. Dale, decíselo. Eso es para vos. Yo te pongo en el libro, difícilmente, mírelo, primer párrafo, difícilmente una congregación o un ministerio podrá guerrear en la guerra espiritual o meterse en la conquista a través de la guerra espiritual y la adoración si ese ministerio no opera bajo un manto apostólico y profético. Si no hay manto, usted no puede desatar algo fuera de manto. ¿Está bien? Uno de los módulos que tenemos en la escuela tiene que ver con la activación de los mantos y los distintos tipos de mantos.
Un profeta no puede operar sin manto, o fuera del manto, no puede. Una congregación, si no hay un manto profético soldado de adoración profética y de guerra espiritual, si usted no tiene ese manto, o está metido en ese manto, va a dar manotazos en el aire y no va a ser específico. ¿Me está entendiendo esto que le digo, verdad? Porque me mira con cara que no me entiende. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Ok, fíjate lo que te pongo abajo. Cuando uno entiende esto, empieza a entender las verdades de la adoración profética que surge por impartición de un ministerio como el ministerio del profeta, cosa que se activa sobre la congregación y que lo vemos en Josafat, en Crónicas 20. Mire, hay 7 verdades con respecto a la adoración profética. La adoración profética suelta poder de Dios sobre la tierra. ¿Se acuerda de aquello de todo lo que desatares en los cielos será desatado sobre la tierra? Listo. La adoración profética suelta poder de Dios sobre la tierra. B, la adoración profética literalmente trae el cielo sobre la tierra. A eso le llamamos la manifestación de su presencia. Dígame alguien amén. Amén. Hablamos de lo sobrenatural, hablamos de la manifestación sobrenatural, hablamos de los aires celestes y hablamos de bajar el cielo a la tierra. Amén. Estamos hablando de la manifestación de su presencia sobre ti, sobre mí, en nuestro ámbito. De eso hablamos, eso lo logra la adoración profética. Punto C, la adoración profética trae señales, trae milagros y trae maravillas. Dice que estos no tuvieron que guerrear porque Dios le entregó la victoria delante de ellos. Te declaro, Dios te entregará la victoria delante de tus ojos cuando alguno se mueva en el terreno de la adoración profética. Gríteme alguien amén, che, por lo menos. Ahí estamos bien. ¿Me entendés? Entonces, punto C, la adoración profética genera milagros, genera señales, genera maravillas. ¿Está bien? Mire, ahora esto sale de lo común, mis hermanos, Esto no es algo que, bueno, vamos a cantar al Señor. Esto es un nivel extremo de alabanza, un nivel extremo de adoración, un nivel extremo de involucramiento en lo que Dios quiere hacer. Fuera de lo común. ¿Está bien? Ok. D, la adoración profética te acerca a ángeles que te sustentan y que te cubren. No voy a hablar de angeología hoy porque no es materia, pero quizás algún día. Hay ángeles cobertores, hay ángeles protectores, hay ángeles guerreros que están dispuestos para cubrirnos y para sostenernos en los momentos cruciales. ¿Está bien? Y si no, pregúntele a uno que se llamaba Giesí, que era siervo del profeta. El siervo no veía nada de nada, ese no veía una vaca ante un baño, como dice el refrán. Y dice que un día el profeta tuvo que orar por él y le dijo: Señor, abrí de los cielos al incrédulo para que vea. Y cuando le fue quitado el velo, dice que Giesí, tal era su nombre, 2 Samuel 6, dice que vio los ejércitos celestiales entre donde estaban ellos y los ejércitos enemigos. Me explico a lo que voy. Tu nivel de adoración profética no puede moverse en el plano de lo común. Tiene que salir de lo común. La adoración profética trae revelación y trae cambios en las estructuras. No hay una estructura que pueda mantenerse en pie, no hay una estructura que no tambalee frente a una adoración extrema en este nivel profético. No lo puede haber. F, la adoración profética genera un nuevo ambiente en su presencia. Soy de los que usa reiteradamente la palabra ambiente. Me gusta hablar de ambiente. Cuando hay movimiento de Dios, cuando las cosas empiezan a pasar, lo que tenemos es un ambiente sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Me está entendiendo, verdad? Cuando Dios empieza a moverse, cuando Dios se manifiesta, cuando la alabanza se desata, cuando la adoración empieza a transformarse en una proclamación profética, cuando la congregación guerrea, se genera en el medio nuestro un ambiente diferente, donde ni le tenés que orar a la gente, los endemoniados solos se manifiestan, se liberan solos, porque hay
un ambiente de Dios. ¿Está bien? La adoración profética genera un nuevo ambiente. Y el séptimo punto, G, la adoración profética desata una unción sobrenatural. La unción poderosa es una unción que viene sobre nosotros, no es una unción que viene a media, es una unción que te embarca hasta la cabeza, como lo vio el profeta Ezequiel allí en el capítulo 48 de Ezequiel. ¿Se acuerdan del capítulo 48? El agua subió hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos, hasta que los saturó. Ese nivel de unción se desata solamente en el medio de la adoración profética. Dígame alguien amén. A ver, ¿estamos bien? Vamos, que ya termino un ratito y lo dejo en paz. Verdad número 14 de la página 12. Verdad número 14. El profeta debe estar en la iglesia local, porque los ministerios proféticos desatan prosperidad integral sobre la iglesia. Dígame alguien amén, por favor. La prosperidad es algo que viene, la prosperidad es algo que se desata como consecuencia de la activación de un oficio, de un ministerio, de un don, por medio de un profeta que tiene llamado a ese profeta. ¿Me está entendiendo, verdad? Puede poner ahí, mire, yo no lo puse, me olvidé, pero ponga Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Se acuerda la viuda? ¿Se acuerda la viuda? La que tenía los hijos, su esposo había muerto, había un problema ahí, le fue a reclamar al profeta, y el profeta, ¿qué le contestó? El profeta le dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo? No tengo nada que ver contigo, pero te voy a resolver el problema. ¿Qué tienes en tu casa? Tengo un par de vasijas ahí. Muy bien, comienza a buscar y llénalas. Y dice que comenzó a buscar vasijas y vasijas y vasijas, y la llenó, y la llenó, y la llenó. Y lo que hasta hace un tiempo, previo al profeta, era una necesidad, posterior al profeta, se desató sobre esta mujer un tiempo de abundancia y de prosperidad sobrenatural de manera literal. Dígame alguien amén, a ver. Lo mismo vendrá sobre ti. ¿Quién lo cree? Lo mismo vendrá sobre ti. Vamos, grita alguien amén. Lo mismo vendrá sobre ti. ¿Está bien? Verdad número 14. Los ministerios proféticos desatan un nivel de prosperidad integral en todos los órdenes sobre tu vida, sobre tu casa y sobre la iglesia. De vuelta a la página mala 13. Verdad número 15. El profeta debe estar en la iglesia porque su oficio profético trae revelación y reverencia sobre la casa de Dios. El profeta de oficio establece un ambiente. El ministerio del profeta, junto con el ministerio del apóstol, establecen un lineamiento y establecen un ambiente. Hace un rato te hablaba de ambiente, un ambiente de reverencia delante de Dios, por lo que Dios hace. Él es el supremo de adoración, de alabanza. Él es el único digno de recibir la honra, el poder y la gloria. Él es el único al que uno puede decirle: digno, 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 3 veces santo. El oficio profético y el ministerio del apóstol establecen esta reverencia y este ambiente sobre la casa ministerial. Amén. Estamos, hermanos, verdad número 15. El oficio le permite promover, te pongo ahí, la restauración de los dones. Se restauran los ministerios, se restauran las vidas, se restauran las familias. Todo empieza a ser restaurado y luego de restaurado, restituido. A veces uno habla mucho de restauración y se olvidan de la restitución. Todo proceso de restauración tiene un propósito: la restitución. Dígame alguien amén. ¿Está bien? Primera de Samuel, capítulo 30, si querés anotar. David recuperó todo lo que se le había robado. No solo restauró, sino que a partir de restaurar, restituyó. Esto lo promueve un ministerio, un oficio. Verdad número 16. El profeta debe estar en la iglesia porque nos introduce en los moveres apostólicos. Un profeta es quien mete a la iglesia en un tiempo ministerial, en un movimiento ministerial, en un
sacudón ministerial como nunca antes uno tuvo. A partir de una palabra, a partir de una activación, a partir de una puesta en marcha, algo comienza a suceder y se desata sobre la congregación. El profeta tiene en su ministerio la capacidad de meternos dentro de los moveres apostólicos. Poné como ejemplo, ahí anotate en el libro, Nehemías y Esdras. Ese hombre Esdras, aparte de ser un escriba, ese hombre Esdras fue un profeta extraordinario. Nehemías hizo todo el trabajo, construyó la ciudad, restauró los muros, estableció de nuevo. Todo el trabajo que él hizo lo marcó ahí. Cuando terminó la obra dijo, pero tenemos la casa, pero no tenemos la palabra todavía. Y lo llamó a Esdras, y Esdras trajo el rollo, ministró la palabra, impartió la palabra, y hubo un resurgir de la nación y del gobierno de la autoridad ministerial y del gobierno de Dios a partir de la inserción de un profeta en el medio de la comunidad. Su nombre era Esdras. ¿Me estás entendiendo, verdad? Entonces ponga ahí a modo de ejemplo, ponga Nehemías y Esdras. Por eso nunca un profeta trabaja solo. Por eso la estrecha comunión e intimidad en un equipo apostólico, en un equipo ministerial, se desatan estas cosas sobre la congregación. Por eso el profeta imparte, vamos, verdad número 17. El profeta debe estar en la iglesia porque su ministerio trae reedificación y trae restauración. El profeta debe estar en la iglesia local porque restaura, porque restituye, porque reedifica de nuevo. Lo que se borró de la edificación vuelve a ser edificado de nuevo en cuanto a palabra, en cuanto a revelación y en cuanto a fundamentos. De vuelta a la página, vamos a la 14, verdad número 18. El profeta debe estar en la iglesia porque su ministerio trae revelación, como te dije hoy. La palabra revelación siempre está asignada al funcionamiento o a la operatividad del profeta. Gracias al Señor, porque Dios ha levantado de nuevo en estos últimos años el oficio del profeta, el oficio del apóstol, el ministerio, los 5 ministerios, de nuevo establecidos sobre la congregación. Necesitamos los profetas porque son gente de revelación. Verdad número 19. El profeta debe estar en la iglesia porque anuncia lo que ha de venir. Y te pongo allí en la carpeta, usted fíjese que había un profeta que se llamaba Agabo, que Agabo profetizó que una gran hambre vendría sobre Jerusalén. Hechos capítulo 11 tiene este punto bien marcado. Y luego fue el mismo Agabo el que tiempo después, Hechos capítulo 21, le profetizó al apóstol Pablo algunas de las cosas que iban a venir sobre él. El profeta tiene que estar en la iglesia porque su sensibilidad y su videncia le permiten discernir los movimientos que Dios marcará para la congregación en un tiempo futuro inmediato hacia adelante. Verdad número 20. El profeta debe estar en la iglesia porque su oficio profético es necesario para discernir y para poder ubicar a los que no son buenos profetas y que se los conoce como profetas falsos. ¿Me está entendiendo? Necesitamos buenos profetas para que en la balanza pueda haber un equiparamiento y que alguien pueda discernir cuando un profeta no es bueno. Y yo te pongo allí, ahí tengo un libro, uno de los módulos, hablo exclusivamente de los falsos profetas y sus maquiavélicas operaciones. Tengo un módulo de eso, no voy a robar mucho tiempo, pero te pongo algunas cosas. Por ejemplo, los falsos profetas suelen andar sueltos ministerialmente. Hoy te dije, un profeta de oficio necesita una casa, necesita un apóstol, necesita un equipo de ministerio, necesita una congregación que dé veracidad a su ministerio. ¿Me está entendiendo lo que te digo, no? Entonces te pongo ahí, una de las características de un falso profeta es que anda suelto ministerialmente, tiene la tendencia de controlar a la gente y no le rinde cuentas a nadie.
Tenga cuidado cuando se cruce con uno de esos. Dígame alguien amén. Amén. Punto B. Los falsos profetas suelen traer nuevas revelaciones que no tienen ningún tipo de respaldo con lo que Dios ya marcó escrituralmente. Nunca reciba ninguna palabra que no tenga asidero o respaldo escritural, porque Dios ya ha determinado su posición en la Escritura, y toda nueva revelación que se quiera plantar tendrá que estar sujeta y confirmada por lo que Dios ya declaró en su santa palabra. Dígame alguien amén, por favor. Amén. ¿Me está entendiendo? Punto C. Los falsos profetas se atreven a meterse en las vidas personales y tratan de dirigir o de modificar situaciones de acuerdo a sus propios pensamientos, y lo peor, utilizan el nombre de Dios para decir Dios dijo, y la cosa nunca termina bien. Entonces tenga cuidado, un profeta de Dios nunca se va a meter en un lugar donde nadie lo llama. ¿Me está entendiendo, verdad? Va a ser respetuoso, va a cuidar su vida, como dice 1 Corintios 14:3, va a exhortar si tiene que hacerlo, va a edificarte y por sobre todo te va a consolar, pero nunca te va a desanimar, nunca te va a condenar y nunca va a dictaminar algo que Dios no lo haya marcado primeramente en su Escritura. Téngalo en cuenta. Yo soy uno de esos locos que me ora quien yo quiero que me ore. Usted dirá, ay, pero pastor, ahí yo me ora quien yo quiero que me ore. Así de sencillo. Nunca te dejes imponer las manos por nadie sin autorización de tu apóstol. Nunca te dejes impartir si no sabes previamente quién es el que lo va a hacer. ¿Me está entendiendo, verdad? De vuelta a la página, vamos rapidito. Yo te pongo ahí, ya estamos terminando en unos minutos, hablando del profeta y de su oficio profético. ¿Podré pedir un vasito de agua? ¿Puede ser? ¿Allá? ¿Algo fresquito? O agua, no importa, gracias. Te pongo allí para terminar el libro. ¿Me está entendiendo hasta acá, verdad? A ver, dígame amén. Amén. Dígamelo convencido, amén. Amén. ¿Le está gustando esto? ¿Vamos bien? Amén. Ok, mire. ¿Cómo y cuándo debo dar una palabra profética? Te pregunto en la carpeta, ¿cómo y cuándo debo dar una palabra profética? ¿Y cómo debe ser aplicada la misma? Una pregunta que tiene a veces respuestas medias agarradas de los pelos, ¿no? Uno se cree que porque recibe una palabra en el momento, tengo que interrumpir el culto para dar una palabra. Usted no tiene que interrumpir nada. Dice que el espíritu está sujeto al profeta y que el profeta se tiene que mover en bendición. El profeta se tiene que mover bajo orden y el profeta tiene que moverse bajo lineamientos de respeto. Entonces yo te digo a vos y te pregunto, ¿cómo y cuándo una persona puede dar una palabra profética y de qué manera? Te pregunto ahí abajo, ¿cómo y cuándo darla? El ministerio del profeta ha sido establecido para iluminar un camino que el pueblo de Dios tiene que tener por delante. El profeta no debe añadir ni quitar absolutamente nada de lo que la Escritura dice, porque si no, estará levantando una falsa doctrina, ¿verdad? Primera, el ministerio ha sido establecido en un profeta para marcar un camino y direccionar a un pueblo hacia su crecimiento en Dios. B, el profeta debe aprender a sujetar el alma. En nuestro ministerio, un profeta no me interrumpe un culto, por ejemplo. Yo les hablo, los direcciono, les enseño y les digo, si Dios te da una palabra, sometemos la palabra, juzgamos la palabra, y si Dios te habló, entregará la palabra a su tiempo y a su forma. No me hace ningún escándalo un profeta, no me arruina ningún culto, ni me interrumpe ni la alabanza, ni la adoración, ni tampoco una prédica. ¿Me está entendiendo, verdad? El profeta está marcado y su camino tiene que estar bien alineado, porque el Espíritu se sujetará a él a la hora de establecer algo. El profeta debe aprender a sujetar el alma, sus sentimientos y sus emociones. Punto número C. Trata siempre no de decir esto que pasó, Dios
Dios ya me lo había dicho. Hoy hay muchos profetas que cuando sucede algo, enseguida te dicen, Dios me lo había avisado. Esa palabra no tiene validez. Cobra validez cuando antes de un suceso el profeta suelta una palabra, y cuando luego esa palabra se cumple, tiene validez sobre la vida del profeta. Punto número C. Trata siempre de no decir, esto que pasó, Dios me lo había dicho, porque no tiene validez y desacredita tu ministerio. Dígame alguien amén, ¿me está entendiendo, no? Punto D. Cuando Dios da una palabra a un profeta y el profeta no la dice en el tiempo señalado o en el tiempo marcado, y lo que Dios le mostró ocurre, el profeta como tal quedó anulado. La Biblia habla de situaciones donde había un profeta viejo, que ya como profeta viejo su ministerio había caducado. Soy de los que cree en lo personal, y esta es una apreciación personal, soy de los que cree que cuando uno no cuida su ministerio, su oficio, lo que Dios depositó en sí, tiene la tendencia a caducar. Entonces no deje que lo que Dios ponga en usted caduque. Cuando Dios te da una palabra a un profeta y no la dice en el tiempo señalado, te pongo ahí, y lo que Dios le mostró ocurre, el profeta como tal queda fuera de su ámbito y queda anulado. Punto número que sigue. Cuando recibimos una palabra profética, medite profundamente en ella. Puede ser que Dios le haya revelado tranquilamente, como no, pero también puede ser que en la revelación se haya metido algo suyo ahí. Cuando reciba una palabra profética, cuando reciba una revelación o algo, medite con detenimiento. Te pongo en el libro, medítelo profundamente, ore para que la revelación sea total y para que usted tenga la convicción de que no es mi carne la que está hablando, es Dios que está trayendo una revelación. ¿Está bien? Considérelo con detenimiento. Luego te pongo, tenga la precaución y la sabiduría para no poner la firma de Dios en algo que Dios no ha dicho. No cometa ese error, no se meta en un terreno complicado, no tiene necesidad de hacerlo. Hay gente que lo hace para llamar la atención de alguno, para captar la atención, para que el otro diga, mirá qué bueno. No se meta en un terreno donde luego Dios tenga algo que reclamarle, no lo haga. Te pongo ahí, tenga precaución y sabiduría, no le ponga la firma de Dios a algo que Dios no dijo o que Dios no hizo. B, evite la frase, así dice el Señor, si usted en su corazón sabe que Dios no ha dicho nada. De esto habla Jeremías, capítulo 23, Jeremías 23, Ezequiel 33 y 34. Son pasajes que directamente le hablan a los ministros que se toman atribuciones de ocupar una parte de su función sin que Dios lo haya habilitado. No sea usted uno de ellos. C, la palabra profética traerá exhortación, consolación y restauración. Y D, recuerde que toda palabra revelada de parte de Dios tiene que generar una acción en la gente. Tiene que generar un resultado. Una palabra soltada que no genera nada, termina siendo una frustración. ¿Está bien? Una palabra que seguro uno viene de parte de Dios y no genera nada, no vino de Dios, porque la palabra activa de Dios, el dabar de Dios, el pleroma de Dios, el aquí y ahora de Dios, genera cambios y genera acción. Y si un profeta trae una palabra y no genera acción, hay algún punto de desacuerdo entre lo que supuestamente Dios dijo y lo que tendría que pasar. De vuelta a la página, vamos, ya termino en un ratito nada más. Mire, recuerde que la palabra tiene variedad de estilos. Dios tiene una esencia que es su escritura, y toda palabra revelada tiene que coincidir. Pero también le digo esto, la palabra tiene variedad de estilos, de una forma o de otra forma, pero sin modificar la esencia. Vamos rapidito. F, la profecía puede ser personal. Una de las formas más comunes de la palabra profética es la profecía personal. Yo te pongo ahí Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Pablo le habla a Timoteo y le da una directiva a título personal. Cuando una palabra es personal, cuando una palabra profética es personal, déla a título personal. Si puede que el pastor o apóstol del lugar esté al lado de la persona que le va a dar, pero déla
den a título personal. Si es personal, nunca la den público. Seamos responsables, porque es una palabra para una persona, es una profecía de título personal. G. La palabra profética tiene que traer convicción de pecado, según lo puede comprobar usted de una manera muy fácil en 2 de Samuel, capítulo 12. Ahí está la historia del profeta Natán. Hoy te hablé del profeta Natán. Ahí está la historia del profeta Natán, cuando fue a confrontar a David y le dio una palabra en el medio de una ilusión, y esa palabra impacta el corazón de David y trajo un profundo quebrantamiento. Entonces te digo, la palabra profética tiene que generar convicción de pecado, algún tipo de reacción tiene que haber a partir de la confrontación con una palabra revelada por Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? H. Mire que ya termino. En la palabra que da el oficio profético debe traer información, debe traer dirección y debe marcar tiempos específicos. ¿Está bien? No es una palabra profética de pronto, a mi parecer, aquella que dice, porque Dios entonces dice el Señor que va a bendecir tu vida. La Escritura dice que Dios va a bendecir mi vida también. Y la promesa dice que Dios va a bendecir mi vida también. No necesito que un profeta me declare que la bendición de Dios va a estar sobre mi vida. Necesito que me diga el cuánto, el cómo, el dónde y la magnitud de esa bendición. Eso sí se lo acepto. ¿Me está entendiendo, verdad, lo que voy? Bueno, y la palabra profética debe ser dada con precaución. Siempre mida las cosas que va a decir con anticipación y cómo lo va a decir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 y Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos da un margen o nos da un marco de cómo uno tiene que hacer las cosas. Las cosas háganlas con precaución. J. Es importante saber esperar y ser paciente, porque Dios te va a dar el momento, el lugar y la ocasión para dar una palabra profética. No se acelere. Si Dios no se acelera, usted tampoco. ¿Me está entendiendo, verdad? Amén. Consensúe, piense. K. La profecía personal trae confirmación y es testimonio. En la mayoría de los casos, una palabra profética personal dictaminada sobre una persona, lo que trae es una confirmación de algo que ya la persona venía sintiendo y venía viviendo en la intimidad de su corazón. Y cuando Dios manda a través de un ministro de oficio una palabra profética personal, eso es una confirmación en la mayoría de los casos de algo que ya se había revelado de una u otra manera. La profecía personal no debe tomar el lugar de nuestro deber de ayunar, de orar y de buscar a Dios. Los elementos que mantienen su comunión, los elementos que mantienen la intimidad con Él. Recuerde que una palabra de revelación no te inhabilita a ti para orar, para ayunar, para meditar, para buscar a Dios y para tener tiempo de intimidad con Él. A veces no se cree que porque tiene revelación ya está, porque la revelación llegó. Nunca suplante una cosa por la otra. Punto M. El orden de Dios es que cada palabra necesita ser testificada y confirmada en la boca de 2 o 3 testigos. Segunda de Corintios capítulo 13 y Deuteronomio 17 habla de esto. Toda palabra profética soltada, si se puede, mejor aún, será confirmada en boca de 2 o 3 testigos. Dígame alguien amén. Amén. Te pongo el texto bíblico para que usted vea. N. Dios algunas veces revela cosas que no deben ser reveladas de manera inmediata. Por lo tanto, si una palabra no tiene que ser soltada en lo inmediato, cierre la boca y espere el tiempo de Dios. Dígame amén, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? A veces uno se acelera, dice, no, ya se desboca para hablar, no se desboque. Dios tiene sus tiempos, recuerde eso, Dios tiene sus tiempos.
Oye, la palabra profética debe darse antes de que un acontecimiento se produzca, porque si no, no tiene validez. O cuando oramos y ayunamos, tenemos comunión con Dios, y esto, mirame un cachito, mi hermano, abona el terreno para que haya revelación. La gente quiere revelación, la gente quiere impartición, la gente quiere determinadamente la manifestación de Dios, pero si usted no abona con oración, con intimidad, con comunión, con servicio, con obediencia, si usted no abona la tierra, no espera que crezca nada tampoco. ¿Me está entendiendo lo que voy, verdad? Vayamos por el principio y luego vendrá lo demás. Trata siempre de no decir esto que pasó, Dios ya me lo había mostrado, como hace un ratito te dije. ¿Me está entendiendo lo que voy? Vamos de vuelta a la página número 17, que ya termino, porque es la hora. Un punto más te dejo, y prométame que después lo va a estudiar en su casa. A ver, dígame amén. Frente a una visión profética, gracias al Señor por las visiones y por los sueños, son herramientas de Dios de revelación, pero frente a una visión profética, tenga en cuenta algunas verdades y con esto cerramos. Recuerde que una visión es otra de las formas que Dios utiliza para mostrarnos su verdad. Ahí te puse Habacuc capítulo 2. Si quiere, agregue en el libro, así luego trabajar un poco y no se me duerme. Ponga Joel capítulo 2. Dice que en los tiempos del fin, los jóvenes y los ancianos tendrían sueños y visiones. ¿Está bien? Entonces, una visión de corte profética también es una herramienta, una forma que Dios utiliza para mostrarte una verdad. Punto B. Muchos profetas de la Biblia recibieron la palabra a través de sueños y de visiones. Te pongo ahí como ejemplo Apocalipsis capítulo 4. Dice que Juan estaba en la isla de Patmos en pleno cautiverio, y que los cielos le fueron abiertos y se le reveló a él la revelación del libro de Apocalipsis. O sea, hasta ellos tuvieron palabra de Dios a partir de sueños y de visiones. Punto C. La visión profética sucedía mucho con distintas personas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Quiere decir que si Dios lo hizo en el Antiguo y si Dios lo hizo durante el tiempo del Nuevo Testamento, también lo hará contigo. Bueno, alguno me dijo amén. A ver, lo digo de vuelta, apóstol. Si en el Antiguo y en el Nuevo Dios utilizó estas herramientas, también lo hará contigo. Ahí estamos mejor. Algunas veces, en ciertos momentos, a las personas se les puede hablar con parábolas. El Señor Jesucristo les hablaba por parábolas a los muchachos, a sus discípulos, y luego cuando terminaba la parábola, ¡trac!, bajaba ahí y entendían la lección. Cuando Natán confronta en una profecía personal a David, cuando lo confronta, le fue con una parábola, y el otro dice que se enojó ahí por lo que escuchó en la parábola, y el profeta le señaló con el dedo y le dijo: tú eres aquel hombre. Y luego entró en un tiempo de arrepentimiento. Entonces, fíjese que en algunos momentos a las personas se le puede hablar también de una manera que yo llamo revelada. ¿Me estás entendiendo, verdad? Ahora, así como uno tiene que considerar qué hacer frente a una visión profética, termino diciéndote qué hago frente a una profecía personal. Cuando uno recibe una profecía personal, siempre las escuelas de profecía enseñan con respecto a lo que el profeta tiene que hacer con respecto a la profecía personal, y está muy bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer la persona frente a la profecía personal? Tenga en cuenta estas cosas. A veces estamos tan ansiosos por soltar una palabra o por recibir una palabra, en el caso de estar frente a un profeta, que dejamos que nuestras emociones gobiernen nuestro corazón y nuestra alma. Consejo: nunca permita que tus emociones, ya sea para dar una palabra profética personal o para tratar de recibir una palabra profética, nunca deje que sus emociones y su impulso gobierne su corazón. Deje que Dios lo haga. Si Dios tiene una palabra, Dios se la va a dar. Un profeta no puede inventar una palabra de parte de Dios porque vos estés emocionado. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Mire, después te pongo abajo: recuerda dar palabra
Dar palabra no es la única función que tiene el profeta. Esta es una manifestación de su ministerio. Nuestra integridad, te pongo al final del párrafo, nuestra integridad dará testimonio al pueblo de que usted o yo o el profeta en cuestión será una persona auténtica, será una persona rentable. Eso te quiero poner ahí y te quiero expresar. Será una persona digna de confianza, como para que yo la reciba o para que vos la recibas. ¿Me está entendiendo, verdad? Por último, Pablo dice que nosotros somos carta abierta. Algunas escrituras dicen carta abierta, otras Biblias más antiguas dicen carta leída. Pablo decía, nosotros somos carta leída, y por lo tanto nuestro testimonio hablará muchísimo más, mi hermano, de lo que podamos llegar a decir. Uno no compra el ministerio de una persona, uno compra a la persona. Uno no se convence por todo lo que ministerialmente pueda hacer, aunque eso indica un alto valor. Pero uno no compra todo lo que me puedas decir o hacer. Uno compra a la persona, porque la persona termina siendo confiable y termina siendo una carta leída para los demás. Asegúrese que lo que Dios vaya a hacer contigo, usted sea, antes que cualquier acción ministerial, una carta leída para los demás y digno de confianza, y de que los demás puedan ver en vos una persona confiable. Amén. Digan alguien amén, por favor. Amén. Denle un aplauso al Señor y dígale: gracias, Padre, por este tiempo. Póngase de pie, por favor. Oro por usted y los despedimos enseguida. Recuerde siempre que lo que Dios le entregará tiene un alto valor. Si Dios te llama al ministerio profético, que tu vida sea un ejemplo, que tu testimonio sea un ejemplo, que tu congregación dé credibilidad, que tu apóstol te vea y que todos puedan certificar lo que tú sabes que Dios pondrá en ti. Amén. Cierre los ojos, por favor. Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida de tus hijos. Declaro sobre ellos tiempo profético, tiempo de impartición, tiempo de bendición, tiempo de ambiente sobrenatural, tiempo de manifestación sobrenatural, tiempo de gloria que vendrá sobre ellos. Padre, dones serán puestos en marcha, ministerios estarán activos. Tú harás algo en el medio de tus hijos a partir de este tiempo. Padre, los demás verán lo que tú harás con ellos. Así como se hablaba de Saúl, también se hablará de ellos y de lo que tú harás con su vida. Padre, lo bendigo en esta hora. Establezco tu palabra sobre su mente, sobre su corazón y sobre sus pies. Y tu pueblo dice amén, amén y amén. Honre al Señor. Denle un aplauso grande de nuevo y dígale: gracias, Señor, por la semilla que